Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas de las que comentaros, ampliaros una noticia con respecto al primero de los vídeos que hemos tenido en el día de hoy porque tenemos más información, varias declaraciones después de este Gran Premio de Singapur y mucha actualidad. Todos los temas que vamos a estar hablando los vais a tener detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros algún momento e ir directamente a vuestra parte de elección. Así que vamos a dar comienzo con esa ampliación del tema que hemos hablado esta misma mañana, que es con respecto a los daños que tenía Fernando Alonso en ese monoplaza en la MR23 y por lo que podría quizá haber perjudicado en ese ritmo de carrera. Ya lo hemos hablado anteriormente, os hemos puesto imágenes, pero es que además ha hablado el propio Fernando Alonso al respecto sobre esto. Ya no son medios, ya no son redes sociales, ya no son aficionados, sino que el propio piloto asturiano los ha llegado a confirmar. Así que os tenemos que hablar de, por supuesto, esos problemas en la suspensión que ha tenido Fernando Alonso. Pero lo primero, dejándolo muy claro antes de comenzar con este tema, hay que dejarlo muy claro que Alonso no corrió con la suspensión rota, que eso es algo que mucha gente que está diciendo no tenía la suspensión rota, porque si tuviera la suspensión rota, Alonso no puede correr, y menos en un circuito como Singapur, con lo bacheado que además está ese trazado. Alonso no tenía la suspensión rota, lo que ha confirmado, porque lo ha confirmado hasta él mismo y lo ha confirmado el propio equipo, es que sí tenía daños, sobre todo en la carcasa que protege esa suspensión. La suspensión estaba completa, pero la carcasa que lo protegía sí que llegó a estar rota, sí que llegó a romperse en un momento determinado que ellos comentan que no saben exactamente cuándo es. Mucha gente está hablando de la segunda vuelta. Yo sinceramente no soy capaz de identificar en qué momento se llega a romper, pero sí que es daños que tiene ahí en esa suspensión, en esa carcasa, pero sobre todo el problema no está en esos daños en esa suspensión, sino que esa protección, ¿no?, que se acaba rompiendo esa carcasa se queda ahí, lo cual les perjudica en aerodinámica. Y eso es una cosa que además en los primeros momentos Aston Martin no se dio cuenta hasta que ya empezaron a comprobarlo por imágenes e incluso en las paradas que realizaron. Ahí fue cuando ya se dieron cuenta. Esto lo ha confirmado el propio Fernando Alonso, diciendo, después de hablar de muchas declaraciones de lo que ha sido este Gran Premio de Singapur, una de las cosas que ha dicho en Motorsport Italia es lo siguiente: tenemos que entender lo que ha pasado, tuvimos algunos daños en el coche que tenemos que entender cuánto llegó a perjudicarnos además eso. Tuvimos un problema con uno de los carenados de la suspensión, lo que digo, esa carcasa que las protege, una parte aerodinámica. No sabemos cómo ocurrió, pero lo notamos en las imágenes y durante la parada en boxes. Aquí se explican ciertos aspectos, como es el hecho de el bajo ritmo que pudo haber llegado a tener en comparación con lo visto en los libres, es decir, sí que había más ritmo en ese Aston Martin, sí que había más ritmo, aunque ahora os hablamos de esto, pero por supuesto eso al final acabó perjudicando, y sí que es un circuito donde podrían haber rendido mucho mejor, pero por esos problemas que tuvieron, esa desventaja que tenían en esa aerodinámica, les fue lastrando poco a poco cada vuelta. ¿Dónde se comenta que pudo haber tenido este problema? Pues este problema, lo que se habla es que habría sido en la segunda vuelta, en un momento en el que Alonso cogería parte de la fibra de carbono que había dejado el accidente entre Yuki Tsunoda y Sergio Pérez, el cual os tenemos imágenes y os lo vamos a tratar al final de este vídeo para que veáis cómo quedó el monoplaza del piloto japonés. Pero en la primera vuelta colisionaron ambos, lo cual hizo que Tsunoda tuviera que abandonar en ese primer giro, y esos trozos de fibra de carbonos algunos se los habría comido, como digo, el AMR23 de Alonso, y eso es lo que habría llegado a estar lastrando durante toda la carrera. Y eso es lo que, como digo, el problema del ritmo, aunque ahora os hablamos si ha sido lo único que han tenido o no, y por supuesto, sobre todo, que el problema más claro que yo veo aquí que generó eso, aparte de hacer ese coche inconducible, como lo decía el propio Fernando Alonso, es el hecho de esa salida en la entrada del pit lane, que ya a mí me extrañó bastante que lo hiciera Alonso, ¿no? Por lo que acaba recibiendo una sanción, que la sanción es justa. Yo sigo viendo a gente decir que no, y eso es una sanción de manual. O sea, lo que no tiene sentido es que no se sancionen. No puede ser que nos quejemos de que a ciertos pilotos no les sancionen, y cuando sancionan a nuestro favorito en muchos casos, porque lo estoy viendo de aficionados de Alonso, como digo, nos quejemos porque sí que le han sancionado. Está bien sancionado. Hay que quejarse de los que no sancionan y tendrían que recibir sanción.
Entonces tendría mucho sentido eso porque ese tipo de errores no es el típico que comete Alonso, lo puedes cometer una vez en la vida, pero con esa suspensión que tendría daños, pues sí que por supuesto tendría ahora más sentido. ¿Cuáles eran esos daños que ha tenido Fernando Alonso? Los hemos contado anteriormente, pero bueno, son estos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sobre todo, como podéis ver, esta parte de aquí, esta suspensión, sería lo que está rota, sería lo que hemos podido llegar a ver. Si os fijáis en la suspensión de la derecha, no está de la misma forma, sobre todo esta parte más oscura debería de estar con el alambre que se llega a ver. Este alambre que vemos aquí debería estar protegiéndolo, pero es lo que hemos llegado a ver. Aún así, ¿estos daños son todos los causantes de la falta del ritmo de Aston Martin? No. Y a mí no me sirve de excusa. Lo he dicho en el primero de los vídeos que teníamos en el día de hoy. Creo que hay mucha gente que ha aprovechado quizá este problemilla que ha tenido Aston Martin para ponerlo de excusa y para seguir diciendo esto o lo otro. El Aston Martin en Singapur ha tenido un rendimiento muy inferior al esperado, muy inferior al que ellos mismos esperaban, porque llevaban toda la semana, ya os lo hemos contado, diciendo que este fin de semana sería un buen fin de semana para Aston Martin, muy inferior a lo que hemos visto a principio de temporada, y no pasa nada por decirlo. Y esto os lo digo sabiendo, siendo conscientes, para que os lo seáis también, vosotros seáis conscientes de que seguramente en lo que queda de año Alonso va a pelear por otro podio, y Alonso se va a subir quizá a otro podio, muy posiblemente en lo que queda de temporada. Pero desde luego era un fin de semana que desde principio de temporada estaba marcado en rojo y no ha rendido. Y hay que hacer esa autocrítica y no nos vale únicamente este problema que ha tenido usarlo como excusa para decir que Alonso podría haber tenido más ritmo o para decir que ha sido únicamente por esto que el siguiente Gran Premio serán segundos. Porque es que además llega a Japón y Japón no es el mejor fin de semana para Aston Martin, así que veremos qué es lo que rinden. Quizá en Japón consiguen un podio, pues oye, puede llegar a ser. Quizá sacas de evaluación de que realmente este problema que han tenido, como dice Alonso, que hay que evaluar cuánto has perdido con esto, quizá sacas de esa evaluación de que realmente perdías 2 segundos por vuelta, que sería raro, pero puede llegar a ser, y que sí que hubieras peleado por esa victoria, como sí que parecía antes de la carrera, pues puede llegar a ser, pero a mí no me sirve de excusa y creo que es algo que Aston Martin además debería de salir no solo Alonso, sino explicarlo también. Yo os lo he dicho desde ayer, desde hoy también, lo he dicho que creo que en comunicación Aston Martin está fallando. Entonces, el propio Fernando habla de que estos problemas son algo que no van a servir y que tienen que ver por qué ese ritmo esperado no ha estado ahí. Lo que ha dicho en Motorsport Italia, como digo, es no tuvimos el ritmo que esperábamos tener y hubo demasiadas cosas. Un error en boxes, una parada lenta, tráfico y todo esto en una carrera, que también él lo llega a insinuar, y os lo digo yo, mejor que todo ocurra en un fin de semana a que no ocurra en fin de semana distinto. Quiero decir, hay ocasiones en las que los problemas se reproducen, hay ocasiones en las que los problemas se ceban en una carrera. Mejor que se ceben en una carrera y las siguientes no tengas problemas, porque todo el año que hemos tenido no ha habido prácticamente problemas en Aston Martin y ahora parece que son los peores en estrategia, son los peores en paradas, son los peores en no sé qué, y no son los mejores, pero desde luego que tampoco es como lo está pintando mucha gente. Continúo diciendo que eso es bueno, el hecho de que hayan pasado todos los problemas ahora. Espero que podamos deshacernos de todas estas cosas negativas, aprender de ellas y mejorar en Japón. El coche era muy difícil de conducir, con un poco de apoyo en la parte trasera. Tendría sentido, entonces, estos daños, eso sí que es lo que ha ocurrido, ¿no? Que fuese más difícil de conducir por todo eso. Además, Alonso se quejó mucho de aquel grip y de que no tenía grip y eso sería provocado por esta rotura en la suspensión que os hemos comentado. Y continúo diciendo así que gastamos los neumáticos muy rápidos después de la parada de boxes. Ha sido una carrera muy difícil, tendremos que analizarla y obviamente aún no tenemos las respuestas. Creo que todos esperábamos un fin de semana fuerte en Singapur y no fue así, así que en Japón no esperemos hacerlo bien y quizá nos llevemos una agradable sorpresa. Espero que así sea. Yo ya os digo que Japón no es el fin de semana que mejor rendimiento se espera del equipo Aston Martin. Por cierto, antes de continuar, tenemos que recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal.
Y tras el patrocinador tenemos que hablar también además acerca de esto, cómo es posible que Aston Martin haya pasado de ser aquel "This is a lovely car to drive" a ser ahora mismo "This is undrivable". Eso es lo que llegó a decir Alonso en las dos radios en las dos carreras. La verdad que no tenemos mucho de lo que comentar, simplemente os lo quería traer y es bastante desolador, podríamos llegar a decir, lo que ha ocurrido. Sinceramente, bueno, pues esto es lo que ya hemos comentado, que al final son problemas en el desarrollo, te han comido la tostada. Siempre Aston Martin, lo hemos comentado, que este era un año de aprendizaje para ellos. Esperemos que esto les sirva de aprendizaje, sobre todo por el hecho de los pasos atrás que han dado en cuanto a el desarrollo. Así que veremos qué es lo que ocurre con el equipo Aston Martin. Esto es todo lo que teníamos que hablar acerca de ellos. Vamos a pasar de tema y tenemos en esta ocasión que hablar sobre el equipo Red Bull, un equipo que ha destacado muchísimo, ¿no? Debido a, por supuesto, el bajo ritmo que han llegado a demostrar este fin de semana. ¿Qué les ha pasado? ¿Realmente ha sido Red Bull perjudicado por las nuevas directrices técnicas que se han introducido? Que aquí en el canal ya os comentamos que se introducían dos, una en los alerones para evitar esos alerones flexibles y una también en el suelo, y ya las informaciones que había es que la nueva directriz en el suelo sería la que podría llegar a perjudicar a Red Bull. Pues no lo podemos saber. Desde Red Bull indican que no, desde Red Bull siguen diciendo que no ha sido por culpa de esa nueva directriz técnica, sino que ha sido simplemente que al circuito no se han llegado a adaptar. Realmente yo os diría que sí que tiene toda la pinta de que hayan empeorado un poco. No todo, no es que hayan perdido, por supuesto, esa ventaja que tenían, pero sí que son ahora mismo más vulnerables después de esa directriz técnica. Pero nos queda comprobarlo en Japón. En Red Bull siguen insistiendo, sobre todo diciendo que ellos no han tenido que cambiar ninguna pieza, por lo tanto no habrían sido perjudicados. Aunque si os soy sincero, ellos siguen diciendo que no han tenido que cambiar ninguna pieza, pero yo no las tengo todas conmigo. ¿Por qué no las tengo todas conmigo? Porque sobre todo los cambios que se han hecho son mínimos, apenas visibles para el ojo normal, simplemente son cambios sobre todo en las construcciones y sinceramente... ¿Por qué digo que, bueno, no me lo llego a creer del todo, que a lo mejor a lo mejor ellos no han tenido que cambiar nada, pero ¿por qué no me lo llego a creer del todo? Porque ningún equipo ha salido y ha dicho, a mí me ha perjudicado, teníamos unos alerones más flexibles que te lo he permitido y ahora con esta nueva directriz técnica hemos tenido que rectificar, cambiar el alerón y volvemos a estar un paso atrás. Nadie lo ha dicho. Qué casualidad. Qué casualidad que la FIA sí que diga que ha pillado a varios equipos haciéndolo esto, sí que sospechaba de varios de ellos y ha sido por lo que han introducido esta directriz técnica. Creo yo que la FIA no haría nada si no fuera porque sabían de sobra que algún equipo estaba haciendo esos alerones flexibles. Aston Martin lo hizo, Aston Martin tampoco lo confiesa, pero sabemos de sobra que lo hicieron y Aston Martin se lo corrigieron mucho antes. Ahora ha costado al resto de la parrilla. La FIA decía que había entre unos 4, 5, 6 equipos que saldrían perjudicados. No pasa de Red Bull de ser el primero a ser el último, por supuesto, pero perdiendo ese alerón más flexible de lo normal, pierdes ventaja. ¿Habrá sido Red Bull perjudicado o no por esto? Pues es lo que os digo, tenemos que esperar a llegar a verlo. En Red Bull siguen indicando que no. Horner, cuando se lo preguntaron, fue tajante diciendo que no cree que haya sido estas nuevas directrices perjudiciales para ellos, diciendo sobre todo que no han tenido nada que cambiar el coche. Por ahí, por ese lado, también te digo que es lo que os digo, no me lo llego a creer, pero en Japón sacaremos más valoraciones. Sobre todo porque sí que era verdad que este fin de semana iba a ser un circuito donde les iba a costar mucho más. Eso ya lo llegó a decir Verstappen el jueves, que lo tratamos en este canal, aunque no nos lo creíamos, pero sí que lo decía Max Verstappen. Sí que sabíamos que los circuitos urbanos han sido los que peor se les han dado a Red Bull, pero es que aún así habían seguido ganando en todas las carreras. También os digo que desde luego el ritmo de Red Bull de carrera fue mucho mejor, con un Verstappen que acabó quinto, teniendo problemas además, teniendo mala suerte con el coche de seguridad, porque ese coche de seguridad les fastidió toda la estrategia de ir a una estrategia inversa porque les hizo, en el momento en el que pararon, salir últimos y aún así llegó a remontar hasta el quinto puesto, quedándose a segundos únicamente, a pocos segundos de Charles Leclerc. El ritmo de carrera fue bueno, el ritmo de carrera estuvo ahí, lo que pasa es que fueron más inestables en ritmo a una vuelta. Es lo que os digo, nos queda Japón. Japón además sí que es un circuito donde el Red Bull va a rendir mucho mejor, donde se adaptan mucho mejor y donde a priori, antes por lo menos de estos cambios, iban a ser súper dominadores. Si lo vuelven a ser, desde luego que no ha tenido influencia. Si no lo son,
podemos hablar de que sí que ha tenido cierta influencia. Y vamos a pasar de tema hablando acerca de uno de los pilotos que llegó al podio. Vamos a hablar de los otros dos, porque de Sainz sí que hemos hablado en el primero de los vídeos, aunque vamos a mencionarlo brevemente por unas palabras de su compañero de equipo más adelante, pero tenemos que hablar de los otros dos, y sobre ello vamos a hablar en esta ocasión sobre Lewis Hamilton, piloto que quedó en tercera posición, y sobre todo el piloto británico ha estado hablando acerca de los problemas que está teniendo este año. Hamilton demostró tener un ritmo de carrera muy bueno, quizá superior a su compañero de equipo, y eso que todo el fin de semana le había estado costando bastante. En clasificación quedó en quinto lugar por detrás de George Russell, pero llegó la carrera y tuvo mejor ritmo, y eso es algo que hemos estado viendo en esta temporada bastante. El problema está en que en alguna que otra carrera Hamilton ha quedado por detrás de Russell debido a que salía bastante por atrás por la clasificación, pero el ritmo de carrera podríamos llegar a decir que de las 15 carreras quizá como mínimo 13 ha sido Hamilton claramente superior a su compañero de equipo, y eso mismo es lo que llega a decir el piloto británico, eso mismo es lo que llega a decir el 7 veces campeón del mundo, comentando que con este W14 le está costando mucho la clasificación, está siendo una gran debilidad, ha llegado a decir el propio piloto, y además llega a avisar diciendo en cuanto lo solucione, y se calla. Y sinceramente tiene toda la razón del mundo, porque el ritmo de carrera es muy bueno y el ritmo de carrera del Mercedes era bastante superior al Ferrari, por ejemplo, este fin de semana. Quizá inferior al Red Bull, porque el ritmo de carrera del Red Bull ya os lo hemos comentado que ha sido bueno, pero si no, el Mercedes había sido el segundo mejor equipo en ese ritmo de carrera. Lo único que no pudieron adelantar a Carlos Sainz en todo el Gran Premio, pero Hamilton, cuidado cuando arregle esos problemas en clasificación. Y es curioso que sea Hamilton quien tiene problemas en clasificación cuando es el piloto con más poles de la historia. También es el piloto con más victorias de la historia, es decir, pero Schumacher no era el piloto con más poles de la historia, pero sí era el que tenía más victorias. Hamilton tiene 103 poles y 104 poles, porque logró la pole en Hungría, y que se me había ya hasta olvidado, y 103 victorias. Tiene una pole más que una victoria. Es un piloto letal a una vuelta, pero con este coche le está costando bastante, y así mismo lo llega a decir en estas palabras que dijo ayer a la Fórmula 1. Además se le ve cansadísimo al piloto británico y lo llega a decir lo que os estamos comentando. Yeah, I mean, qualifying is, I think qualifying is a big weakness for me, and making lots of changes with the car, which we did a big change yesterday, and then it was like learning a whole new car again, and it wasn't particularly enjoyable to drive, but it was good today. But so there's definitely pros for the things we changed. It's just getting on top of that and figuring out how to maximize qualifying. Once I get my qualifying sorted, then maybe we'll be good. Pasando de tema, tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre Charles Leclerc. Ya os hemos hablado, ¿no?, que no vamos a hablar en este vídeo sobre Carlos Sainz, sí lo vamos a hacer sobre el piloto monegasco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Llevamos 3 fines de semana, sobre todo después del parón veraniego, donde Sainz es claramente superior al piloto monegasco. No solo en ritmo de clasificación, no solo en ritmo de carrera, sino en general en la ejecución de todo el fin de semana. Lo vimos en Italia, por supuesto, lo hemos visto claramente en Singapur, pero se vio también en Zandvoort, que es una carrera que suele estar bastante olvidada. Estamos viendo un muy buen rendimiento de Carlos Sainz, y el propio Leclerc ha admitido no estar ahora mismo al nivel de su compañero de equipo, diciendo que depende de sí mismo ser capaz de conseguir mejorar, comentando que está teniendo ciertos problemas con el Ferrari, pero que sabe que son suyos porque Sainz está rindiendo muy bien, entonces sabe que no es el monoplaza, sabe que hay mucho más potencial en el SF23 del que él está consiguiendo sacar, sabe que está siendo problema suyo, y comenta que es algo en lo que ahora mismo no se está sintiendo cómodo, pero que tiene que trabajar para estar al nivel de su compañero de equipo. Las portadas en Italia han amanecido todas, por supuesto, con Sainz en portada. Creo yo que en Italia ya también se están dando cuenta de que su piloto número 2, el piloto que tenían como número 2, no es un 2 al uso, lo hemos hablado en muchas ocasiones, y está a un nivel Carlos espectacular, y así mismo lo llega a decir el propio Charles Leclerc, diciendo que tiene ciertos problemas, ahora os lo vamos a comentar, y que no se siente cómodo, pero que es problema suyo. Lo ha admitido Charles Leclerc, que muchas veces hablamos sobre él, muchas veces comentamos ciertas cosas, pero una cosa hay que dejarla clara, y es que además fuera de la pista siempre cumple, ni una mala palabra nunca contra Carlos, pese a que no sea así por parte del equipo, pero por parte de Leclerc
sí que lo es, y en esta ocasión eso es lo que ha llegado a comentar sobre su compañero de equipo. Lo que dice el monegasco es: como dije, no estoy completamente cómodo con el monoplaza en este momento. Tengo demasiado subviraje para mi gusto y me cuesta conducirlo por eso, y debido a la imprevisibilidad del coche no puedes tener el sobreviraje que quiero. Leclerc es un piloto que le gusta más que le colee por la parte trasera que tener ese subviraje por la parte delantera. Carlos Sainz también se suele adaptar mejor al lado opuesto, quizá por eso se está sintiendo más cómoda la SF23, pero desde luego el potencial de un coche es el que ahora mismo lo está marcando Sainz, porque el potencial del coche es lo mejor hasta que un piloto consiga llegar. Si hay un piloto por detrás, no está sacando ese máximo potencial. Sigue diciendo el piloto monegasco con: hay un poco de trabajo por hacer, pero por encima de todo es genial ver que al menos la competitividad parece estar ahí, al menos con Carlos, viéndonos que dice que el coche está ahí. Lo que pasa es que él no está a ese nivel. Y comenta: ahora depende de mí de ponerme al día. Carlos en Monza y aquí ha sido muy fuerte. Es genial que esté en ese estado de forma porque me ayuda también a entender un poco más mi estilo de conducción y tratar de adaptar mi estilo de pilotaje a ese coche. Esperemos que con esto Sainz por lo menos se gane esa renovación con Ferrari, que ya sabemos que le ha costado muchísimo, no le estaban queriendo renovar, o si no le renuevan, que sea porque él no quiere, porque tiene esa opción de Audi que lo hemos hablado muchas veces en este canal, y eso es lo que comenta Charles Leclerc. Y otra persona que ha hablado acerca de Carlos Sainz es Lando Norris. En el día de ayer, Norris compartió podio contra Carlos Sainz, haciéndose primero y segundo de Carlando, que ya sabemos que son dos grandes amigos. Norris, que además luego fue a celebrarlo con Carlos también después de la ceremonia del podio y demás, estuvo un rato con él, por lo que se ha comentado, estuvo un rato en el Hospitality de Ferrari y demás. Sabemos lo grande amigos que son desde la etapa de McLaren y lo contentos que estuvieron. Ha salido ahí un vídeo por ahí también de McLaren, dice que se veía, nos dice: ¿te imaginas un día que seamos primero y segundo? Ocurrió en este Gran Premio de Singapur. En cuanto se bajaron ambos del monoplaza, se fundieron en un abrazo tremendo. Y una cosa que ocurrió, que ya lo hemos hablado, es que Carlos Sainz le dejó el DRS a Norris para que ayudarse a sí mismo a defenderse, para ayudarse a sí mismo a que no llegasen los Mercedes a pasar. En este caso, también contribuyendo a Norris para que no le llegasen a pasar. Pues eso mismo le ha agradecido Norris a Sainz, esa ayuda con ese DRS que ya os hemos comentado. Norris ha hablado diciendo de que le fue bastante generoso dándole el DRS, pero no cree que fuese, por supuesto, para ayudar a Norris, por lo buenos amigos que son, por supuesto que no, sino para ayudarse en su propia carrera, con el hecho de que sabía de sobra que si Norris conseguía retener a los Mercedes haciendo uso del DRS que tenía Carlos, tampoco iban a conseguir adelantar al piloto madrileño. Eso es algo que entendió a la perfección Norris, porque se está alabando mucho a Sainz, y es, por supuesto, para alabarlo de todo, pero también hay que alabar a Norris, entender eso dentro del coche, entender no estoy teniendo el ritmo para llegar a Ferrari. Si el Ferrari está ahí es porque Sainz se está dejando tiempo, porque me está dando el DRS para protegerse a sí mismo y no intentar tampoco llegar a adelantar, sino decir: esto es lo máximo que puedo conseguir, vamos a defendernos. Eso también es bastante inteligente por parte de Norris lo que hizo en el día de ayer, y le ha agradecido mucho esa ayuda que le dio para acabar con ese primer y segundo puesto de los compañeros de McLaren desde las temporadas 2019 a 2020. Eso es lo que ha estado comentando. Por ejemplo, en el primero de los vídeos os lo he dicho, que para mí me parece que tiene muchísimo honor y hay que alabarlo muchísimo lo que hizo Russell ayer, del hecho de saber que tienes un tercer puesto y aún así intentar ese segundo hasta el punto de que acabó quedando eliminado. Pero también es de ser muy listo el hecho de saber: no tengo ni el ritmo para aguantar a los Mercedes ni el ritmo para llegar a Sainz. Y si estoy en esta posición, aguantando a los Mercedes y a menos de un segundo de Carlos, es porque Carlos está queriendo. Entonces, sabiendo eso, vamos a mantener ese segundo puesto. En ese sentido es de ser muy listo y mucha cabeza fría, quizá perdiendo ese instinto como piloto, porque como instinto como piloto vas a ir a por la victoria, pero siendo muy frío y sabiendo que es el mejor resultado posible. Y eso es lo que estuvo haciendo en el día de ayer Norris, que creo que también es bastante de alabar el haber sido capaz desde dentro del coche en entender eso. Y para finalizar, lo último que tenemos que hablar son dos temas muy breves por parte de AlphaTauri, y tenemos que hablar primero y poner sus declaraciones de Liam Lawson, el piloto de AlphaTauri, el piloto de la Academia de Red Bull, que ha hecho en su tercera carrera como piloto de Fórmula 1 el mejor resultado para la escudería AlphaTauri esta temporada, con el peor coche del año, con el circuito más complicado, en su tercera carrera, sin haber estado
exageradamente probando en el simulador anteriormente, sin haber tenido pretemporada, sin estar al mismo nivel, al mismo tiempo de rodaje que sus rivales, Lawson acabó noveno en el día de ayer. Y lo único que se podría llegar a achacar malo que hizo Lawson ayer fue la salida. Porque sí que es verdad que salía décimo y le adelantó Verstappen. Pero es que acabó noveno. Es que ha tenido el mejor resultado final de la temporada de AlphaTauri. Es que está a un punto de Tsunoda, que Tsunoda tiene 3 y Lawson ya tiene 2 en 3 carreras. Es que ha superado a Sargent, que lleva todo el año, y con un Williams que ha habido fin de semana que ha sido equipo de zona media alta. Y aún así, Lawson está ahí. Se está ganando a pulso, desde luego, el asiento el próximo año. Y está dejando bastante evidencia a un piloto japonés que sí que en estas 2 últimas carreras ha tenido bastante mala suerte, pero lo de Lawson está siendo increíble. Hi everyone, just finished Singapore GP. So we finished P9, which is great. Finishing the points, it was very, very hot, very, very long. It was an absolute battle as well at the end. But yeah, great to score points. I lost that on the start, which is a bit frustrating, but we're working it for the future. But still, massive thanks to the team. They did an amazing job today, honestly. So super happy to come home with points. Y lo último que os tendríamos que comentar es enseñaros esta imagen. Os lo habíamos dicho anteriormente y os tenemos que enseñar cómo quedó ese AlphaTauri de Yuki Tsunoda tras el golpe en la primera vuelta. Supuestamente, según lo que se está comentando, un trozo de fibra de carbono del suelo del monoplaza, de estos que están desprendidos, sería lo que comió el coche de Fernando Alonso y lo que provocó esa rotura en las suspensiones, ¿no? Pero más allá de ahí, fijaros cómo quedó destrozado con un simple toque con Sergio Pérez en la primera vuelta, el piloto japonés que hizo una muy buena salida, pero acabó quedando fuera. También salía con los neumáticos blandos, por supuesto. Impresionante, porque este fin de semana lo hemos visto en 2 ocasiones con también el coche de Lance Stroll, ¿no? Cómo se hizo añicos después de esa colisión que tuvo contra el muro, y ahora ver con un simple toque con Sergio Pérez, que se golpearon, y Checo sí que pudo continuar. Es decir, no fue un golpe, por supuesto, muy excesivo, pero fijaros cómo acabó este monoplaza. Y esto está dando además también a mucha gente hablando en redes sociales, y aquí, por ejemplo, creo que tiene toda razón del mundo, del hecho de cómo puede ser que ocurra este golpe, por más o menos fuerte que haya, acabe con una carrera, por supuesto, de uno de los pilotos de la parrilla, y Checo no tuvo sanción por eso. Pues Checo ayer acabó con 2 carreras, con la de Tsunoda y con la de Albon. Con la de Albon sí que le pusieron sanción, que en el primero de los vídeos yo ya os he dicho que para mí es sanción clara. Y yo creo que esto pues podría por lo menos haber sido un aviso, pero ni siquiera llegó a ser aviso, quizá únicamente por ser problema de la primera vuelta. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tu impresión acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y si te ha gustado, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que tienes activa también la opción de miembros si quieres contribuir un poco más al canal. Te recuerdo que estamos haciendo directos en el canal, por si quieres estar atentos y activar la campanita si quieres llegar a verlo, donde os traemos toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Y ahora sí, habiéndoos dicho todo esto, esto ha sido el final del vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos veremos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.